el internet, porque como estamos con este clima seguramente va a haber interferencia en la comunicación. Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a trabajar hoy son los códigos de ética, la ética profesional. Y antes de iniciar con esta exposición, me gustaría preguntarles si ustedes conocen el código de ética de ustedes como profesionales de la salud pública. ¿Alguna vez han escuchado su código de ética? ¿Conocen su código de ética? ¿Han escuchado hablar de él? Valeria Valencia, ¿conoces algo del código de ética? ¿Tú qué estás estudiando en la facultad? ¿Qué pregrado? Hola, profe, Jessis. Hola. GESIS. ¿Conoces el código de ética de los GESIS? No, señora. Muy bien. ¿Hay Precisamente alguno? ahorita me estaba preguntando si había uno general o uno para cada carrera. Muy bien. Hay uno para cada carrera. Cada carrera tiene un código de ética. ¿Todos ustedes son GESIS o hay administradores? Todos Sí, son GESIS. profe, Profe, yo sí, soy de yo también. Administración en Salud. Yo Administración. de administración ambiental. Yo Listo. también soy ambiental. Alison y Alejandra, ¿conocen el de ambiental, el código de ética de ambiental? Profe, la verdad es que no. Muy bien, Valentina, ¿conoces el de administración? No, profe. Bueno, ese va a ser el primer acercamiento que vamos a tener a los códigos de ética. Resulta que ustedes no tienen código de ética. Y eso ha sido una discusión enorme que hemos tenido en la facultad frente a la creación del perfil del salubrista. En términos generales, consideraría uno que mm, la clase de hoy, por favor, tómenla como Sandra Albarán, no como Facultad Nacional de Salud Pública, porque al interior de la facultad todavía venimos dando esas discusiones. Cuando nos reunimos los profes para trabajar en reforma curricular, para trabajar en orientaciones de la facultad, todavía nos seguimos preguntando si nosotros formamos salubristas o si formamos administradores o gerentes en sistemas de información, porque esa gran cortina que nos ampara a todos es la salud pública. ¿Sí? Pero entonces hay esa definición por cada una de las carreras, por cada uno de los pregrados, pidiendo un poco como ese campo para el desarrollo de ese perfil profesional. A la fecha, no tenemos un código de ética para cada una de las carreras. ¿Y eso por qué es tan importante? Que ustedes vayan pensándoselo y que nos lo sigamos pensando como facultad. Cuando uno va a ejercer profesionalmente, a uno le piden la tarjeta profesional y esa tarjeta profesional es emitida por los colegios. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy trabajadora social, entonces mi tarjeta profesional la emitió el Colegio Nacional de Trabajo Social. Para la medicina hay un colegio nacional, todos están colegiados y esos colegios son los que emiten esa tarjeta profesional. En el caso de los egresados nuestros, los colegios que emiten esos certificados en algunos casos es para los GESIS, Ingeniería Informática, para los administradores, Administración y para los de ambiental, los de Ingeniería Ambiental. Pero todavía sigue siendo eso pues una cuestión administrativa compleja que todavía tendrá que resolverse. Y ahí está la pregunta que nos hacemos como docentes. ¿Qué formamos nosotros en la Facultad Nacional de Salud Pública? Y aquí es donde les ruego que me escuchen como Sandra, no como institución, porque ustedes van a encontrar infinidad de posturas en todo el profesorado y también en los estudiantes. Yo considero que nosotros somos salubristas. Estar en la Facultad Nacional de Salud Pública, ese título mayor es salubristas, con unos énfasis en unos conocimientos muy específicos, pero nosotros formamos salubristas desde esos parámetros que nos dejó el maestro Héctor Abad Gómez. Entonces, hoy vamos a empezar a mirar qué es eso de los códigos de ética y la forma como preparé este encuentro con ustedes es mostrarles códigos de ética de otras profesiones
para que finalmente, para mí, hay un código pues que no está oficializado, que no está aceptado, pero para mí hay un código del salubrista que se los compartiré al final. Entonces, vamos a empezar con algunos códigos de ética, se los voy a ir enseñando y vamos entablando una conversación frente a ese código de ética. Entonces, vamos a iniciar. Yo voy a compartirles mi código de ética, el código de ética que me ampara como trabajadora social. Entonces, vamos a iniciar por este, que no me cargó el mío. Vamos a ver. Muy bien. Este es el código de ética de los trabajadores y las trabajadoras sociales, reglamentado, digamos, para Colombia. Vamos a dar un vistazo así general. No lo vamos a leer todo porque acá pues nos quedaríamos un buen tiempo. Son 68 páginas, pero entonces vamos a darle un vistazo general. El código del Código de Ética del Trabajo Social fue a partir del acuerdo número 024, el 21 de agosto del 2019, porque ellos van generando unas actualizaciones. Entonces, acá están aparece el objeto, la presentación, cuál ha sido el proceso histórico para llegar a definir ese código de ética, qué debemos hacer, cuáles son los principios. Yo me voy a detener en los principios y valores que nosotros, los trabajadores y trabajadoras sociales, debemos tener. ¿Listo? Entonces, es un documento largo. Entonces, acá aparece. Los trabajadores sociales se reconoce la calidad de profesionales en trabajo social a quienes hayan obtenido este título, expedido por una universidad debidamente reconocida. Dentro de la definición y los principios fundamentales que se plantean para el trabajo social son los siguientes. Los principios que fundamentan expresados en la Constitución están adscritos a los derechos reconocidos pues en las declaraciones universales, en la Carta Constitucional de 1991, donde se indica que el reconocimiento de la dignidad es intrínseca y los derechos son iguales e inalienables de todos los seres humanos dentro de la libertad. Nos rigen estos principios. El principio de la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde sin discriminación y reconocimiento de diversidad étnica y cultural. Así, los trabajadores sociales están llamados a asumir el compromiso de promover la justicia social para los sujetos en particular y para la sociedad en general. Principio de dignidad. Se refiere al valor inherente y único que merece todo ser humano. Corresponde a los trabajadores sociales el respeto de este principio en las relaciones con los sujetos. La libertad. La autodeterminación de las personas en la toma de decisiones y acciones sin que sus actos afecten los derechos de otras. Los trabajadores sociales deben desplegar acciones para promover la participación con el fin de evitar o superar condiciones de sometimiento y dominación, como también ayudar a desarrollar la capacidad de toma de decisiones propias en términos de empoderamiento y pleno desarrollo de sus potencialidades. De igual forma, la libertad se refiere a la autonomía de los trabajadores sociales en su ejercicio profesional. Igualdad. Hace referencia a los mismos derechos y oportunidades para todas las personas, sin discriminación por raza, por razones de raza, sexo, origen, lengua, religión, opinión política o filosófica. Por tanto, los trabajadores sociales orientarán su intervención hacia el acceso y goce efectivo de derechos y la reducción de desigualdades, buscando garantizar la supresión de todas las formas sociales, económicas, culturales y políticas de inclusión y equidad. Respeto.
consideración debida a los otros por su condición de seres humanos, solidaridad, entendida como la intervención en acciones vinculadas a una causa. Se expresa en la voluntad y la capacidad profesional de los trabajadores sociales para direccionar procesos y movilizar recursos con el propósito de atender situaciones de vulnerabilidad de la población y sus demandas sociales, y con miras a lograr cambios o transformaciones para el logro de bienestar, equidad y calidad de vida. Y finalmente, la confidencialidad, otorgar a la información obtenida el carácter de secreto profesional, respetando la privacidad de los sujetos. Dentro de los valores se empiezan pues a plantear cada uno de los compromisos que nosotros tenemos, y voy a detener acá la presentación. Y entendemos entonces, vuelvo a presentar, entendemos entonces que un código de ética es un conjunto de normas que ordenan e imprimen sentido a los valores y principios de la conducta que sirven de fundamento a su actuación en todo tipo de actividad y entorno. Es un documento formal donde se contienen valores básicos y reglas éticas de una profesión. Me alegra enormemente poderles compartir mi código de ética, porque cada vez que uno lee el código de ética de la profesión que ha decidido seguir, siempre se empiezan a renovar, son como unos votos en ese compromiso que adquieres con tu profesión. ¿Qué les pareció el código de ética del trabajo social? ¿Lo escucharon? ¿Se entiende qué es un código de ética? Profe, sí, sí lo escuchamos. Me gusta porque tiene partes, pues como estabas diciendo, que no está construido como el de nosotros propio. Yo creo que al ser pues como una facultad tan diversa, como que podría tener varias partes. Por ejemplo, me gustó mucho como el de la multidiversidad, la parte pues de multidiversidad que tenía el código de ética de tu profesión, porque son cosas que uno ve que son globales y que incluso no tendrían por qué estar, pues hasta se me pasa por la mente, que no tenían que estar como escritos, porque cada persona debería de tenerlos como dentro de su integridad, ¿cierto? Debería como ser parte de lo que es cada persona. Uno no tendría por qué escribir que en un código de ética profesional, respeto, inclusión, diversidad, pues como ese tipo de cosas. Muchas gracias, Valeria. Miren esto tan importante. Cuando un profesional atenta en contra de su código de ética, usted puede demandar. Si yo estoy incumpliendo mis obligaciones como trabajadora social que están consignados en el código de ética, al Colegio Nacional de Trabajo Social pueden plantear mi situación. Pueden plantear el comportamiento antiético que estoy teniendo, y eso puede llegar a que me retiren esa tarjeta profesional. Vamos a mirar otros códigos de ética que a mí me llaman mucho la atención. Como policía, Tengo la obligación fundamental de servir a la sociedad, proteger vidas y bienes, defender al inocente del engaño, a los débiles de la opresión y la intimidación, emplear la paz contra la violencia y el desorden, y respetar los derechos constitucionales de libertad, igualdad y justicia de todos los hombres. llevaré una vida irreprochable como ejemplo para todos. Mostraré valor y calma frente al peligro, al desprecio, al abuso o al oprobio. Practicaré la moderación en todo. Y tendré constantemente presente el bienestar de los demás. Seré honesto en mis pensamientos y en mis acciones, tanto en mi vida personal como profesional.
Seré un ejemplo en el cumplimiento de las leyes. y de los reglamentos de mi institución. Todo lo que observe naturaleza confidencial O que se me confíe en el ejercicio de mis funciones oficiales. Lo guardaré en secreto. a menos que su revelación sea necesaria. En cumplimiento de mi deber. Nunca actuaré ilegalmente. Ni permitiré que los sentimientos Prejuicios, animosidades o amistades personales. Lleguen a influir sobre mis decisiones. Seré inflexible pero justo con los delincuentes. Y haré observar las leyes en forma cortés y adecuada. Sin temores ni favores, sin malicia o mala voluntad. Sin emplear violencia o fuerza innecesaria y sin aceptar jamás recompensas. Reconozco que el lema Dios y Patria simboliza la fe del público. y que lo acepto en representación de la confianza de mis conciudadanos. Y que lo conservaré mientras siga fiel a los principios de la ética policial. Lucharé constantemente para lograr estos objetivos e ideales. Dedicándome ante Dios a la profesión escogida. ¿Qué les parece este código de ética? El código más respetado de todos. Miren lo importante de uno conocer un código de ética. Cuando ahorita la compañera planteaba, o sea, impresionante que uno tenga que consignar en un código de ética lo que es universal, lo que uno sabe que tiene que hacer, pues hay que plasmarlo ahí, porque es otra forma como el ciudadano puede llegar a defenderse frente a una mala atención, frente a un procedimiento que no está dentro de la ley, pero que yo lo que puedo llegar a demandar es ese actuar de ese sujeto que es antiético. Vamos a ver otro código de ética, mientras se van animando a la participación. Hey María, ¿cómo has estado? ¿Sabes qué es el código de ética? Hola Carlos, el Código de Ética es el documento que fija las normas tendientes a regular el comportamiento de las personas dentro de un determinado contexto, como el de una profesión, una empresa u organización. Eso quiere decir que el ingeniero en computación también tiene un código de ética. Claro que sí, Carlos. De hecho, fue creado en 1995 por el CEPIC. Ya. ¿Y cuál es la importancia de tener un código ético? Pues porque regula el comportamiento del profesional dentro y fuera del ámbito laboral. Además, regula las relaciones con otros profesionales. Todavía sigo sin entender. Ok, vea un ejemplo. Supongamos que Juanito trabaja en una empresa de software desde hace 2 años y su trabajo ha sido intachable. Resulta que llega un cliente de origen nicaragüense a solicitar los servicios de la empresa y le asignan a Juanito el trabajo. Juanito no terminó el trabajo a tiempo y daba señales de inconformidad y se excusó diciendo que el trabajo era muy largo. Después de eso, Juanito le contó a sus compañeros que el trabajo no lo realizó porque no le gustaban los nicaragüenses. Ahí se puede ver que Juanito tiene actitudes xenofóbicas y que además está violentando el artículo 8 del Código Ético, donde dice que el profesional en informática y computación deberá atender con la misma responsabilidad y respeto tanto aquel que contrate sus servicios, cualesquiera que sea su ideología, condición social, nacionalidad, religión, grupo étnico, situación económica y reputación. Wow, María, no sabía eso. ¿Me podrías decir otro ejemplo? Bueno, ahora supongamos que Juanito es también profesor en el TEC. Actualmente está impartiendo un curso. Resulta que Juanito se burla de alguno de sus estudiantes, catalogándolos de tontos, ya que esos alumnos no entienden bien la materia. Además, vive haciendo bromas de que los exámenes van a ser más y más difíciles, para que los estudiantes tengan miedo y se sientan presionados. En este caso, Juanito está violentando el artículo 33 del Código, donde dice que el profesional en informática y computación, dedicado a la docencia, debe dar a sus alumnos un trato digno y respetuoso, instándolos permanentemente a su constante superación.
Y por cierto, María, ¿qué ventajas hay en tener un código de ética? Pues hay muchas, Carlos. Por ejemplo, se respeta la seguridad y la vida en sociedad. Además, se regulan las relaciones de respeto y armonía con los colegas. Recuerde, Carlos, leer el código, ya que la mayoría de los ingenieros desconocen la existencia de este y no podemos decir que lo desconocemos, ya que la ley no nos lo permite. Gracias, María, me has salvado la vida. Bueno, Carlos, nos vemos en clases de Compu y Sociedad. Chao. Chao. ¿Qué tal este código de ética? Bueno, vamos a ver otro código de ética.
Muy bien, reflexiones frente a los códigos de ética que hemos revisado hasta ahora. Vamos a ver uno último. Este es el código de ética de los médicos. Cuando un médico se gradúa, en la ceremonia de grados antes de entregarle el diploma, le hacen hacer el juramento hipocrático. Vamos a escuchar el juramento hipocrático, que es el que se asemeja a nosotros como salubristas. Recordad por qué vinisteis. El día que os licenciasteis en medicina, hicisteis el juramento hipocrático. Recordadlo. Ponedlo en la taquilla, en el espejo del baño, porque es fácil perder el norte. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi primer objetivo. Respetaré los secretos que se me confíen, aún después de morir el paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, religión, origen étnico, sexo, raza, partido político, nacionalidad, orientación sexual, nivel social, ni ninguna otra se interpongan entre mi deber y mi paciente. Tendré el máximo respeto por la vida humana. No usaré mis conocimientos médicos contra los derechos humanos ni las garantías constitucionales, ni bajo amenazas. Hago este juramento solemnemente, libremente y por mi honor. Bueno, esos son los códigos de ética que pues quise preparar para compartirlos con ustedes, como para ver esas generalidades de lo que se plantea en cada uno de ellos. Ustedes pueden acceder a través de la red a diversos códigos de ética donde están reglamentados y que uno en cualquier momento puede requerir de un profesional, puede hacer un requerimiento por falta del cumplimiento de su código de ética, cuando no se trata con humanidad a las personas, y eso pues lo tenemos a diario en muchas de las profesiones. Y sepan ustedes que también hay un código de ética, como les decía, pues que a ustedes les regirá, que está dentro de esas discusiones a nivel de la facultad, pero que a los administradores les rige el de administración, a los GESIs el de ingeniería informática y a los ambientales el de ingeniería ambiental. Y también están amparados dentro de ese gran código de ética o ese juramento hipocrático. Ustedes no trabajan con pacientes, pero la salud pública lo que hace es robarle pacientes a la medicina, porque nosotros trabajamos desde la prevención, prevenimos enfermedades
para evitar que la medicina tenga que intervenir. Pues ya cuando la medicina tiene que intervenir, ya habrá profesionales que lo hagan, pero nosotros a través del saneamiento básico, a través del acceso a los servicios, a través del análisis de información que permita datos epidemiológicos, datos que nos muestren realidades que se están viviendo en los territorios, lo que estamos haciendo es prevenir enfermedades a través de la promoción de la salud. ¿Alguna reflexión? ¿Queda claro lo que es un código de ética? ¿Les genera alguna pregunta? Profe, todo muy claro. Perfecto. Voy a compartir con ustedes lo que para mí se convierte en el código de ética de los salubristas, de los que nos planteamos ser seguidores de las enseñanzas del maestro Héctor Abad. Ustedes seguramente ya leyeron este texto, pero en algunas ocasiones uno lo pasa desapercibido, pues por el número de páginas que tiene y porque el objetivo de ustedes era identificar nuevas como conocimientos, mirar las problemáticas del país y de seguro pasaron este decálogo de manera rápida y hoy quiero hacer especial énfasis en él. Siempre me gusta esta página 107 porque cuando arrancamos a leer ese decálogo que nos deja el maestro, aparece acá mi pueblo natal, el municipio de Santo Domingo, que fue donde Héctor Abad inició la práctica de las promotoras rurales de salud. Fue en el municipio donde yo nací, que se inició con ese proceso tan bello de las promotoras rurales que lograron generar tanto bienestar en el área rural. Entonces, bueno, en este capítulo Héctor Abad plantea, yo vine aquí a hablar, yo no vine aquí a hablar de personas, sino de la salud del pueblo colombiano y de lo que debemos hacer de ahora en adelante para alcanzar ese ideal. Yo voy a tratar de resumir lo que creo que todos nosotros debemos hacer en el futuro. Ya algunas ideas las he expresado antes, pero me gustaría resumir, sintetizar y puntualizar en lo siguiente. Y él nos regala un bello decálogo, 10 pautas de lo que debemos hacer como salubristas. Y para mí este se convierte en ese ideal de ese código de ética para nosotros los salubristas. Vamos a mirar uno a uno. Primero, seguir estudiando y preparándonos con las mejores informaciones, investigaciones, estudios, encuestas, hechos epidemiológicos, estadísticas vitales, percepciones, indagar por todo eso y acercarnos a esas problemáticas sociales que queremos transformar para que cada vez conozcamos mejor y podamos cuantificar, desmenuzar, comprender, entender el problema de la salud del pueblo colombiano. Significa que hay que seguir en esa apuesta de estudiar, no con el título que ustedes reciban ya van a dejar de estudiar, sino seguirse preparando, buscar, hacer parte de equipos de investigación. Cuando a uno le entregan el título, lo que le están dando es una autorización para que uno siga estudiando, para que uno siga abriendo esos mundos posibles. Segundo, sobre la marcha, con las cosas que ya conocemos y con las que vamos conociendo a medida que trabajamos, investigamos y pensamos, ir adoptando los sistemas, los esquemas, las situaciones a las condiciones que vayamos encontrando. Tenemos que ser flexibles en la organización de nuestros programas, no tener esquemas demasiado rígidos y, por supuesto, cuando adoptemos algunos, no creer que ellos son inmutables, permanentes o eternos. Solo lo flexible o cambiante, no lo rígido, permanece y se conserva. La peor manera de ser conservador está destinada irremediablemente al fracaso y esta es la de ser inflexible. Miren lo que nos plantea él y eso se da mucho en nosotros como comunidad académica. Pensamos que lo que nosotros hacemos, eso es ya la panacea, eso ya es como se tiene que interpretar el mundo y empezamos a cerrarnos y evitamos que otras personas, que otros compañeros, que otros procesos ingresen en esa posibilidad de seguir creando. Entonces ese segundo llamado es sean flexibles
flexibles, flexibilicen esas planeaciones a veces tan rígidas que no los dejan mover. Y ahí él plantea sobre la marcha, ¿qué significa? Que mientras vamos trabajando vamos a encontrar realidades y eso nos va a permitir que ampliemos ese panorama de actuación. Tercero, trabajemos con todos, con amigos y enemigos, con paisas y no paisas, con bogotanos, santandereanos, nariñenses, costeños, para que entre todos organicemos mejor la salud pública de Colombia. Y miren esto, somos un país de gente inteligente y buena en todas partes, hasta en Antioquia. ¿Ustedes por qué creen que el maestro dijo esto? Hasta en Antioquia. ¿Por qué creen que dijo eso? Trabajemos con todos, con los costeños, paisas, pastusos, con todos, que en Colombia hay gente buena, hasta en Antioquia hay gente buena. ¿Por qué creen que el maestro dijo eso? Porque eran los más conservadores. Sí, por ahí va. Ustedes saben que Héctor Abad tuvo una rencilla constante, una pelea constante con la iglesia, aunque su esposa fue criada por el arzobispo de Medellín. Pero Héctor Abad tenía una disputa muy fuerte con la iglesia porque él consideraba que la iglesia pues no estaba haciendo la labor que tenía que hacer. Héctor Abad era un admirador de Jesucristo en ese concepto de un profeta que defendió a los pobres, que defendió de las injusticias a las personas, que creó un grupo para la defensa de la vida, del amor. Él creía en ese profeta, sin embargo, en esas estructuras religiosas él las cuestionaba enormemente porque consideraban que lo que hacían era perpetuar esas cadenas de explotación, de exclusión que se estaban dando en esa época. Cuando yo leía el texto y vi eso, yo decía, ¿por qué Héctor Abad dijo eso? Que hay gente buena hasta en Antioquia. Y yo me lo explicaba desde ahí, hombre, es que en Antioquia tan conservadores, pero sin embargo me tomé a la tarea de buscar y encontré un médico salubrista que trabajó con el maestro Héctor Abad, ya se había jubilado de la universidad. Entonces le pregunté al doctor, le dije, doctor, Héctor Abad, ¿por qué dijo eso? Entonces él me decía, Sandra, vea, Héctor Abad desde que fue a la costa, él llegó a Antioquia convertido en otra persona. Él fue a la costa y el panorama se le amplió. Es más, cuando él llegó de la costa, tenemos aquí en el equipo alguna costeña o un costeño. Profe, yo soy de Barranquilla. Muy bien, Caroline, para que tú me apoyes acá con esta hipótesis del maestro. Digo, cuando él se fue para la costa, estuvo en muchas regiones de la costa y él cuando llegó de allá, llegó diferente. Tan diferente llegó que llegó a escribir el manual de tolerancia y empezó a escribir ese texto bellísimo que se lo recomiendo, que es ese manual de tolerancia. Entonces él empezó a plantear el fenómeno del sicariato es un fenómeno made in Medellín. Es Made in Antioquia, hecho en Antioquia, los sicarios, ese fenómeno, por ejemplo, lo que documentó Víctor Gaviria del peladito que no duró nada, o No nacimos para semilla, La vendedora de rosas, todas esas películas que hablan de esa Medellín aporreada por el fenómeno del sicariato, que no es gratuito, que la semana pasada dijeron algo que a mí me dolió mucho por la realidad y porque es una cachetada a nosotros, el pueblo antioqueño, pero que es una cachetada merecida. Y decían, hasta que en Antioquia no haya paz, en Colombia no va a haber paz. O sea, si Antioquia no cambia esas estructuras de violencia que tiene, en Colombia nunca va a haber paz. Y entonces planteaba Héctor Abad, ese fenómeno del sicariato es hecho en Medellín, en la costa no se ve eso, se ven otras cosas. Me decía el doctor así con su buen humor, me decía, allá levantan mucho codo, toman, pero ese fenómeno del sicariato no se ve allá. Y el sicario que contratan para la zona costera es un sicario que es de Antioquia.
Y Héctor Abad, frente a eso, era muy crítico con la iglesia y decía que la iglesia manejaba una doble moral. Y dentro de los análisis que hacía el maestro, miraba que dentro de esas historias de vida de los jóvenes sicarios había la historia de un joven bastardo. Una palabra muy fuerte, pero que etimológicamente es lo que transcribe la situación. Un hijo bastardo es aquel que no es reconocido en el matrimonio. Entonces planteaba el que detrás de estos jóvenes sicarios había una historia de abandono. No generaliza, pero en la mayoría de los casos se da eso. Hay jóvenes que fueron no reconocidos, mujeres, hombres que no fueron reconocidos por padre y pues no tienen esos factores de riesgo, pero en la gran mayoría de los casos hay un joven que no fue reconocido y esa madre pues recuerda a ese hombre que la ilusionó, un hombre que tenía su familia y la ilusionó, tuvieron un hijo y él se desapareció porque no quiso abandonar a su familia de base porque eso era antimoral y eso la iglesia lo castiga, eso la iglesia no lo permite y eso es penalizado terriblemente. Entonces ese hijo nace con esa negación del apellido, con ese no reconocimiento, con un odio que empieza a ser tramitado por la mamá de ese hombre que me traicionó y además el pelado se parece a él. Y entonces ese fenómeno, Héctor Abad decía, la iglesia en su doble moral tiene gran responsabilidad frente a esta situación que se presenta en Antioquia y planteaba que en la costa no, que en la costa cuando hay un caso de infidelidad y nace un hijo por fuera del matrimonio, las dos mujeres se unen para cuidar a ese crío. Seguramente habrá casos en los que no se dé, pero en la gran mayoría, por ejemplo, cuando yo no me vi la novela de Diomedes, pero mi mamá medio me contaba lo que pasaba ahí. Y alguna vez fui a una conferencia en Montería y yo les planteaba esto, yo les decía, ¿ustedes qué creen de esto que pensaba el maestro? Y se paró una señora así muy señorona y dijo, vea doctora, eso que usted dice es verdad, aquí en la costa no nos importa el macho, aquí no nos importa el cachorro, nos importa el crío. Me gustaba así como acentuado, aquí lo que nos importa es el crío. Y dice, ¿y qué culpa tiene un crío de esos? Es entre las dos mujeres se unen para criar a ese pelado y le dan un abrigo a ese pelado y normal que se hablen. El señor que nos transportaba allá en Montería, no recuerdo cómo era que se llamaba, el señor vivía en una casa con la ex esposa y con la esposa y entre ellas criaban a los otros hijos. Y claro, en esa cosmovisión ultraconservadora atravesada por la moral cristiana antioqueña, eso es imposible y eso genera que haya ese tipo de abandonos. Caroline, ¿es cierto esto o estamos muy descontextualizados? No, profe, pues sí, es verdad. De hecho, mi mamá dice que los hijos no tienen por qué pagar los errores de los adultos. Eso lo tienen como que separar. Pues no criar a los niños de pronto con algún resentimiento o algo así. Y lo que usted decía, importa son los hijos, no como lo demás. Muchas gracias, Caroline. Y eso era lo que planteaba Héctor Abad, y por eso esa frase que él dice tan contundente, hay gente buena, está en Antioquia, y con esa gente buena hay que trabajar. Hoy ayer cuando estaba preparando esta clase, yo volví a decir, jue madre, esas palabras de la semana pasada a mí me cayeron, pues fue como una cachetada, pero esas cachetadas merecidas, que uno dice, venga, deme en la otra mejilla. Hasta que en Antioquia no haya paz, en Colombia no va a haber paz. O sea, Antioquia se tiene que pensar en serio esto de la paz y empieza por esos ejercicios. Antioquia está punteando en consumo de sustancias psicoactivas. En las sustancias psicoactivas tiene mucho que ver con la disfunción familiar. O sea, tenemos mucho trabajo, queridos salubristas, tenemos mucho que hacer acá en Antioquia porque yo creo que el país merece que nosotros como antioqueños, que somos una cultura echada para adelante, pues demos esos pasos de la paz y creo que con ese espaldarazo que dimos a ese plebiscito, a ese intento de paz, creo que nosotros estamos también en deuda como con esa sociedad que está esperando mucho más de nosotros los antioqueños y que yo sé que tenemos como, porque así como dice el maestro, aquí también hay gente muy buena, o sea, hasta aquí en Antioquia tenemos gente buena. Bueno, cuarto,
No desdeñemos de las experiencias pasadas. Basemos también nuestros esfuerzos, además de nuestros estudios, en las investigaciones y encuentros que tantos trabajadores de la salud pública han hecho durante tantos años y que muchas veces se quedan por ahí, desconocidos, abandonados e inservibles. Esto a mí me parece fundamental. Yo agradezco a Dios y a la vida todos los días por tener a los compañeros que tengo en salud pública, maestros que llevan tantos años ahí dando la pelea por la salud pública, todo lo que hay que aprender de ellos, todo lo que hay que aprender. Nosotros los jóvenes tenemos mucho que aprender de ellos y a veces en nuestras estructuras nosotros llegamos con formaciones nuevas y ya, hombre, eso es la panacea, con esas gafas son las que se ve el mundo. No. Hay un llamado que nos hace el maestro Héctor Abad. Venga, hay gente que ha construido. Por ejemplo, en este texto bellísimo que hizo el mismo maestro Héctor Abad, a Héctor Abad en la facultad se le criticó mucho, se le dijo que él no era teórico, que no tenía claras las epistemologías. Y miren ustedes esta riqueza que nos dejó el maestro. Empezar a leerlo, cuando él empieza a plantear, vea, esto así debe ser un sistema de salud para Colombia. Esa puede ser nuestra bandera a día de hoy. Eso es lo que nosotros podemos empezar a abanderar, a decir, es que a ese tipo de salud pública es al que le estamos apostando. Entonces, qué rico que retomemos esas enseñanzas de esas personas que llevan tantos años en nuestra facultad. Quinto, no nos desesperemos, miremos con confianza hacia el futuro. Digámosle a nuestros amigos salubristas que a veces que se vuelven demasiado impacientes o dogmáticos, no hay quien los saque de ahí y que creen, así como el mismo Héctor Abad creyó en una época que todo lo habían inventado y que antes nada bueno había. Digámosles que sigan el viejo consejo del viejo Lidinov a sus amigos jóvenes. Trabajen y estudien, investiguen duro y fuerte, sean pacientes, la historia está de su lado, sepan distinguir entre amigos y enemigos. Y ahí empata con el sexto del decálogo. Los enemigos son la enfermedad, la muerte prematura y los sufrimientos humanos inútiles. Combatamos contra ellos, no contra nuestros colegas o contra los mismos miembros de nuestra profesión o de otras profesiones o actividades. Todo el que trabaja con dedicación y honestidad está sirviendo a Colombia. Entonces, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no saldamos esas rencillas que tenemos por eso de lo humano que somos y por qué no avanzamos en ese camino? Séptimo, mientras no podamos cambiar el país y sus gentes, trabajemos en él y con ellas. No emigremos. Yo les digo, emigren, viajen, conozcan, pero vuelvan al país porque el país nos necesita. Él lo que dice es, no emigremos, no nos vayamos del país, que a veces yo escuchaba mucho durante el paro, ¡ah! Vámonos de este país, no, del país no nos podemos ir, el país nos necesita, porque fue este país el que nos dio un nombre, una ciudadanía, nos engendró, bien o mal, aquí vamos como colombianos. Entonces, no nos desanimemos porque estos fracasos van a ser momentáneos si continuamos con esfuerzo y consagración. Octavo, el enemigo es fuerte, es duro de vencer, es obstinado y poderoso. La lucha no va a terminar nunca, la victoria nunca será completa. La victoria final sin duda alguna será la muerte, nuestra vieja pero a veces demasiado calumniada amiga. Mientras ella no nos venza en forma definitiva y tengamos que acogernos irremediablemente en sus brazos protectores y eternos, saquémosle todo el jugo posible a la vida nuestra y a la vida de nuestros hermanos, los demás seres vivos. No le reprochemos a los gusanos que acaben con nuestra carroña o a los virus y a los microbios que a veces acaban también con una vida que ya no es o que tal vez no vaya a ser buena después. No caigamos en la simple dicotomía o en esa división que hacemos que toda vida es buena y toda muerte es mala. Por hacer eso, los médicos, los salubristas y la sociedad en general nos hemos equivocado y hemos cometido a veces graves errores que la humanidad está teniendo que pagar. Décimo y último, seamos humildes. La arrogancia del poder es la principal causante de las pérdidas, muchas de nuestras batallas. Si nos vencen, recordemos que las derrotas nos deben enseñar mucho más, muchísimo más que las victorias.
Este punto número 9 de este decálogo lo vamos a trabajar en otra de las sesiones cuando hablemos de la eutanasia, que la eutanasia tiene que plantearse desde esas reflexiones de la ética. Héctor Abad era un fiel convencido de que no toda vida muerte y no toda vida es buena y no toda muerte es mala, y él cuestionaba mucho la prolongación de la vida, de una vida indigna de una persona simplemente por saciar el ego de un médico que insiste, insiste y persiste en retener la vida de un sujeto que pues no está en condiciones dignas para seguirla viviendo. Él planteaba, por ejemplo, la eutanasia como uno de esos derechos. Muy bien. Preguntas, reflexiones. No, profe. Ahí, adelante. No, profe, pues hasta el momento todo muy claro. Es más, ahorita cuando pasó el código ético de los médicos, me puse a llorar. No sé, es muy bonito. Pero acá está analizando pues como tal todos los códigos profesionales pueden ser irrumpidos, no sé si se dice así, por lo que tiene que ver como con la corrupción. Porque creo que por ejemplo, a un administrador, si digamos está influenciado o lo están amenazando para que tome una decisión en pro de no de un bien común, sino de una persona particular que quiere lograr algo, entonces digamos ahí estaría yendo contra su ética profesional y estaría ahí dominado pues como por la corrupción. Pasaría igual que los médicos. También me estoy imaginando donde hubiera un médico, por ejemplo, racista, que de eso sería, por ejemplo, que digamos se le presentara, digamos que estaba atendiendo, digamos, a una persona de color de piel blanca y una negrita y que decida, no sé, atender mejor al que él cree, pues decidiendo por ello, no sé, es como muy importante esto de los códigos de ética profesional y como decía ahorita una compañera que estoy muy de acuerdo con ella, creo que fue Valeria, si no estoy mal, que es que qué complejo es eso, que tenga que estar escrito en un papel para que usted, así es de esa forma que usted debe tenerlo en cuenta de cómo actuar, sabiendo que pues al fin de cuentas, así esté direccionado, digamos, como una profesión, pues todas las personas deberían tener eso ya como establecido. Eso es como algo universal también. Y no, creo que solamente eso, profe. A mí me llama enormemente la atención. Yo he podido asistir a una clínica, a la misma clínica. Yo no voy a decir nombres, pero he asistido a la misma clínica. Y alguna vez fui con el programa de salud. Entonces me hicieron hacer la fila. Y esperé 5 o 6 horas ahí, espere. Y otro día decidí ir por la prepagada. Y el trato es diferente. Y mira que aquí no hay una condición de raza, hay una condición de estrato. Soy la misma del mismo estrato. Solo que en una fui por la medicina que se paga, por la del seguro, y la otra es la prepagada, y el trato es diferente. Es más, las locaciones son diferentes, las camillas son diferentes, las sillas son diferentes. Y a mí eso me parece que va en contra de la ética. Eso va en contra de la ética profesional. Entonces, miren cómo esos sistemas de salud, dentro de esa, para mí, la privatización de los derechos es antiética. O sea, cuando yo privatizo un servicio de salud, cuando yo la estoy privatizando, yo estoy yendo en contra de eso, de ese juramento que estoy haciendo como administrador de salud, porque es que es un administrador el que lo hace. A mí siempre me gusta poner el caso de Támesis, del egresado nuestro, siempre se me olvida el nombre del señor, pero egresado nuestro que trabajó en el hospital de Támesis, decidió no llamarle hospital, sino Casa de la Salud. Entonces uno llega allá y dice Casa de la Salud. El hombre puso jacuzzi, puso una biblioteca, puso un jardín infantil, dijo Casa de la Salud. Y empezó a decirles a los médicos, vea, ustedes no van a atender 20 minutos y no que van a atender 40, y a esos pacientes ustedes lo que van a hacer es escucharlos, van a hablar con ellos.
No van a estar ahí pendiente del computador sin mirar al otro, van a tener contacto visual, se van a parar, les van a decir bienvenidos. Es un trato de lo humano. Y encontraron que se redujeron las atenciones porque fueron a eso del centro del juramento hipocrático, que es tratar con dignidad a las personas. Miren ustedes los ejercicios tan sencillos que se pueden hacer cuando yo dignifico al otro. No hay nada más terrible que ir donde un médico y no lo toque a uno, no le diga, yo le digo a mi mamá, mamá, ¿cómo te fue en el médico? Ay, mija, qué médico más bueno. Y yo, ¿por qué, mamá? Es que hay un pelado lo más de joven y eso me dijo doña Rosa Emilia, ¿cómo está usted? Bienvenida. Me sentó en la camilla, me revisó la cabeza. Mija, yo salí de allá y nada me dolía. Y puede ir donde el gurú más gurú de una especialidad, un médico internista, que puede saber mucho, pero no la mira a los ojos, le pregunta y empieza a mirar y después dice, él no sabe qué es lo que yo tengo, mija, él no sabe qué es lo que yo tengo, es médico tan malo. Miren que acá hay una cuestión de lo humano y la ética lo que toca es eso, la fibra de lo humano. Miren cuando esos policías empiezan a hablar, nosotros porque ya tenemos un sesgo y un prejuicio por lo que ha pasado, por lo que pasó en el paro y por lo que pasa en el país, pero cuando uno escucha y hace el ejercicio de escuchar lo que ese policía dice, uno dice, güey madre, esa gente como que es de carne y hueso. Así estén diciendo cosas que no están cumpliendo, pero uno dice, cuando yo intento que ese código de ética profesional toca lo más profundo, las fibras más profundas de lo humano, esa es la ética. Porque la ética tiene que partir desde ahí, esa ética que tiene que empezar a trabajarse. Ese es el tema que nos va digamos, a ocupar, que es una de las conferencias que ustedes van a ver, donde hay una explicación de cuál es que debe ser ese comportamiento ético, de dónde viene la ética, cómo es que eso se comporta. Esa es la sesión que estoy mirando, que la quiero hacer con ustedes para resolver dudas. No quiero que la vean, aunque ya está pregrabada, pero quiero hacerla con ustedes. Por eso es lo que tengo que empezar a organizar con los tiempos, pero tiene que ver con eso. La ética profesional, la ética le han puesto inmensidad de nombres: ética epicureística, ética hedonista, ética del superhombre, ética profesional, hay otros que le dicen ética cristiana, ética latinoamericana. O sea, el apellido que usted le ponga a la ética no es lo que hace la ética. La ética sigue siendo algo de lo humano, que usted no puede dañar a otro, que usted tiene que pensar en el bienestar. Por eso a mí me encanta arrancar este curso con la ética, con los fundamentos éticos de la salud pública. Héctor Abad es muy claro y dice, vea ese decálogo tan bello. Vea ese decálogo, donde cada profesional haga eso. Mire que eso ni siquiera está desde la salud solamente, donde cada profesional haga esas 10 formas. Miren que son como los 10 mandamientos, ellos están ahí escritos. La ética, la finalidad de la ética es la conquista de la felicidad. Actuar éticamente es el instrumento para la felicidad. ¿Usted quiere complicar la vida? Robe. Usted quiere joder la vida, no quiere dormir tranquilo, quiere estar siempre en zozobra, mate. Usted quiere estar angustiado y que el mundo se le va a partir en 5 y que no sabe qué hacer, métase con la mujer del prójimo. Lo que nos viene a entregar la ética es una posibilidad para conquistar la felicidad. Usted quiere fastidiarse la vida, firme un papel que no es. Usted quiere joder la vida, vea, con esos dilemas éticos que planteábamos, vaya y haga un falso positivo y cumpla la orden de este y jódase usted la vida porque usted va a quedar con eso en su conciencia. La ética viene a decirnos eso. Oiga, es posible ser felices. Haga las cosas bien, haga las cosas bien. Y cuando haya decisiones, porque estamos en un mundo tan podrido que hay que tomar decisiones que pueden causar daño, plantéese dilemas éticos. Y en ese plantearse dilemas éticos, haga esas preguntas, genere dudas razonables para que tome decisiones. Eso es la ética. Le ponen apellidos, ética profesional, ética latinoamericana, pero la ética es esa, la posibilidad de conquistar la felicidad. Haga las cosas bien. No hay nada más rico, chicas y chicos, que uno dormir tranquilo con el deber cumplido.
No hay nada más rico que eso. Yo puedo hacerle trampa al profesor. Ta. En la noche cualquier cosita me dará. En un momento me reiré de él. Bobo no me, no, ese bobo no me pilló. Esa profe tonta no me pilló haciendo trampa. Pero eso algo le va a ir calando. Y después cuando ustedes estén en la vida profesional, ¡ay! ¿Qué fue lo que pasó? Yo hice trampa. En la universidad, en estadística, intenté hacer infinidad de trampas, perdí esa bendita materia hasta que me tocó ir a llorarle a la profesora, profe, yo no entiendo estadística, profe, ayúdeme por favor. Intenté por todos los medios. Y eso me generaba esas angustias. A mí me sudaban las manos cuando llevaba la trampa. La llevaba ahí en una carterita y llevaba ahí es que las fórmulas y que cómo sacar la tabla de frecuencias. Y yo no era capaz de estar en ese bendito examen pendiente de esa cosa que tenía ahí, que me iban a pillar. Ahí jodiéndome la vida, pudiendo hacer otras cosas. Le pude haber pedido a la profesora otra oportunidad, o sea, plantearme esos dilemas éticos y de ir con toda confianza, profe, no me entra la estadística, profe, no me entra, póngame a hacer otra cosa, póngame a organizarle la materia, el salón, a barrer, póngame a hacer otra cosa, pero no me dejen estadística. Entonces, miren chicos, que esta es la forma, la ética es esa forma que nos vienen a decir, vea, usted puede ser feliz, no le complique la vida, haga las cosas bien. No hay nada más gratificante que servir a los demás, no hay nada más gratificante que hacer que los otros estén bien, no hay nada más gratificante que le des felicidad y bienestar a los que amas. Por ejemplo, la felicidad más grande de mi mamá es que yo vaya a misa. ¿Qué importa lo que yo crea? Pero si yo ir a la iglesia con mi mamá a bailar tinguis, tiringuis, tingues allá y pues, ¿qué problema hay con que vaya a la iglesia? Y entonces mi tía le gusta ir al culto, mi hija conviértase, vamos a darle felicidad a mi tía, vamos al culto. Y ese es el camino de la felicidad. Y esos son esos dilemas que se empiezan a plantear. La ética profesional viene a decirle a ustedes, no se compliquen la vida, hagan las cosas bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Detenemos ya la grabación y finalizamos. ¿Quieren hacer alguna reflexión? Está bien. Voy a culminar la grabación. ¿Listo? Que yo creo que es que a ustedes les da miedo que los graben.